Hola gente, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial que sé que os va a encantar porque me lo pedís muchísimo y porque muchos alumnos me lo preguntan, y es libros de yoga. Hoy en día podemos encontrar infinidad de libros de yoga, de todo tipo y de todas las temáticas. Sin embargo, cuando a mí los alumnos o alguien me pregunta qué libro de yoga le puedo recomendar, siempre digo lo mismo: vete a la fuente, vete a los libros antiguos y originales de yoga, porque ahí es donde está descrita la metodología en su estado más puro, y luego ya, si quieres, te puedes ir a buscar o leer otros que te gusten, pero vete a la fuente, siempre vete a la fuente. Entonces, de todos los libros antiguos de yoga que hay, que no son muchos, son pocos, yo he hecho una pequeña selección que creo que abarca pues todo lo que es la ciencia de yoga. Acordaros que yo siempre digo y repito y diré toda mi vida que yoga es una ciencia, y es una ciencia para mí exacta. A más B siempre va a ser igual a C. A través de la práctica vamos escalando o vamos pasando por diferentes estados mentales y físicos. Y eso que es tan preciso y es tan concreto se recogió en la antigüedad en algunos libros, que son los que hoy os voy a presentar. El primero que os voy a recomendar es este libro, el Hatha Yoga Pradipika. El Hatha Yoga Pradipika es, creo que el primer manuscrito que se conserva es como del siglo XIII, y es un libro que es un compendio de técnicas de yoga, donde se dan, por ejemplo, las posturas de meditación, las más antiguas. Fijaros que asanas se dan pocas, y sobre todo para mí es muy interesante el primer capítulo, el primero, que habla de cómo practicar yoga, o cuando una persona quiere empezar con su práctica, qué requisitos tiene que seguir para tener éxito en esa práctica. Habla, por ejemplo, del lugar donde practicar, de la dieta a seguir, de las condiciones que tienes que crear a tu alrededor para que tu práctica poco a poco se vaya convirtiendo en más y más profunda. Así que el libro totalmente recomendable. Os aconsejo primero que, como hay muchas editoriales, miréis en internet, y hay muchas traducciones. A mí una traducción que me gusta mucho y que creo que es muy fácil para nosotros es la de Swami Sivananda, y una vez que lo leáis y ya tengáis una idea general de qué va el libro, ya podéis buscar alguna explicación más concreta. Y si tenéis alguna duda y queréis que se explique algo detalladamente de este libro, pues como siempre digo, me lo dejáis en los comentarios, yo lo leo y siempre intentaré solventarlo todo. El segundo que os voy a presentar es este, el Gheranda Samhita. El Gheranda Samhita es un compendio de técnicas de purificación y limpieza. Son los llamados kriyas o shatkarmas. De todos los que vienen detallados en el Gheranda Samhita, pues en casa o por nuestra cuenta solo podemos hacer algunos. No podemos hacerlos todos porque son técnicas muy profundas, incluso vienen descritos kriyas muy avanzados. Pero, por ejemplo, Kapalabhati es un kriya, es uno de ellos, y Kapalabhati se puede practicar como lo hacemos en clase, o se puede practicar, por ejemplo, con agua también, y eso va a limpiar más nuestras vías respiratorias. Samprasalana, Danda, Vaman, que son los kriyas más normales que podemos trabajar en una clase de yoga o que podemos aprender para practicar en nuestra casa. Lo mismo, miradlo primero en internet antes de decidiros a comprar alguno. Hay traducciones que están pues bastante bien, y una vez que os hagáis una idea general ya podéis buscar más detalladamente aquello que entendáis mejor, que os vaya a ser más útil. El libro más importante para mí, y es el más antiguo, es este librito. ¿Veis? Parece nada, parece nada, que son los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali se calcula que datan pues, de más o menos el 500 al 600 a.C. Se piensa que Patanjali fue coetáneo de Buda, que los dos vivieron en el mismo periodo e incluso se conocieron. Bueno, los sutras de Patanjali son un mapa completo de la psique humana. Eso es muy grande y es muy importante. Es un mapa
lo repito, completo de la psique humana. Nuestra moderna psicología no ha profundizado tanto en el estudio de la mente como se profundizó antiguamente ya con la ciencia del yoga. De manera que los sutras, cuando los vas leyendo, los vas a entender a medida que vas practicando. Una persona que no practica yoga lee los sutras y bueno, probablemente no entienda mucho si no recurre a un estudio profundo de la filosofía india. Y ni aún así creo que los vaya a entender. Los sutras son aforismos que a medida que tú vas profundizando en tu práctica y, como he dicho hace un momento, escalando o subiendo pasos, al leerlos dices, ¡ah! Era esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que yo estoy sintiendo por dentro, y entonces los comprendes. El primer sutra, que dice Yoga Chitta Vritti Nirodha, significa, yoga es la cesación de las modificaciones mentales, y eso ya te lo dice todo. La disciplina de yoga, la metodología de yoga y la ciencia de yoga está enfocada a que atenúes la dinámica de tus pensamientos. No se puede parar la mente. Eso es un error decirlo, pero sí podemos pacificar nuestra mente, pacificar nuestro chitta. Chitta es la psique entera. Sé que estos son conceptos que para muchos son extraños, que no los habéis oído. Os repito, todo lo que queréis que explique en comentarios. Son conceptos que requieren una explicación profunda y larga y sobre todo requieren práctica. Bueno, los sutras de Patanjali, que se dividen en 4 capítulos, es ya una lectura muy avanzada. También tenéis traducciones, ahora os voy a recomendar un libro que os va a ayudar a entenderlo mejor y ahí lo dejo. Y luego el que os leo siempre que hago una receta de cocina, que es el Bhagavad Gita. Este es el que yo os leo, pero aquí tengo otro. ¿Veis? Que es el Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi. Es una traducción que hizo Gandhi y este era el libro de cabecera, el libro que tenía en la mesilla Gandhi cuando desarrolló toda su estrategia de no violencia y resistencia pasiva que llevó a liberar a la India. Es un libro que habla del desapego, de la renuncia a los frutos de la acción. Es una historia épica que hay que saber leer también. Es la historia de un guerrero llamado Arjuna que tiene que luchar un poco contra toda su familia y el conflicto interno que él tiene, porque claro, es su familia, ¿cómo les va a matar, no? Lo va hablando con el señor Krishna, y en ese diálogo que se entabla entre Arjuna y Krishna es donde se va desarrollando todo el tratado, filosofía del desapego a los frutos de la acción, que es una de las premisas en la práctica de yoga. Abhyasavaragyata Nirodha, que es otro de los sutras de Patanjali. Por la práctica y el desapego se alcanza la cesación de las modificaciones mentales. Practico y me desapego de lo que practico, renuncio a los frutos de la acción y a partir de ahí mi mente se va calmando, porque no tiene ninguna expectativa, porque no hay nada que conseguir, porque he renunciado a todo lo que pueda conseguir o pueda venir. Simplemente lo hago, porque en la vida siempre tengo que estar accionando. En la vida siempre estamos haciendo cosas, pero si esperamos recoger los frutos de aquello que hago, entonces mi mente se altera. Pero si yo sé que uno de los mandatos de la propia vida es hacer y renuncio a esos frutos, entonces mi mente se mantiene en calma. Hasta meditar es una acción. Dormir es una acción, estar en el sofá tirado es una acción. De todo eso habla el Bhagavad Gita y la disciplina de yoga. Y los sutras, Abhyasavaragyata Nirodha, es otro de los sutras. Y, por último, os quiero recomendar un libro que no es de los antiguos de yoga, pero que para mí ayuda mucho a entender todo esto que os estoy contando, que es Raja Yoga, de Swami Vivekananda, y es la editorial Kier. En este libro hay unas charlas que dio Swami Vivekananda sobre yoga, donde habla de todos los pasos del yoga, de los 8 pasos del yoga o el Ashtanga Yoga, los Kriyas, Satkarmas, Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi, que son los 8 pasos, y al final, ¿veis? Al final te vienen los sutras con una breve explicación, la traducción de cada uno de los 195 sutras, me parece que son, o 192, no recuerdo bien,
con un comentario de Swami Vivekananda que os puede ayudar a esclarecer algo, a tener una idea un poquito más amplia de algo. Y bueno, pues estos son los libros de yoga que yo os recomiendo para que empecéis en la práctica y sobre todo para que vayáis entendiendo cómo yoga abarca todas y cada una de las facetas que tiene nuestra vida, que yoga no es hacer posturas y ya está, y sentir mejor la espalda o sentir mejor el cuerpo. Sentir mejor la espalda y sentir mejor el cuerpo es la consecuencia de, y es la consecuencia de un estado mental pacificado, un estado mental que vive más en coherencia con el mundo que le rodea y con su ser interno. Y eso es yoga y no es otra cosa. Así que, pues como siempre termino los vídeos, os mando un beso. Siempre digo, suscribiros al canal y ya sabéis, aquí andamos para comentar todo lo que queráis. Os mando un saludito.